La palabra violencia viene de vir, también de varón, vir, masculino, parte del patriarcalismo, vir, pero también es virtus y es fuerza. Entonces, violencia es, yo le llamo la coacción ejercida contra los derechos del otro. Violencia, violar, contra los derechos. Ahora, una coacción ejercida en favor del otro y de sus propios derechos, o al menos de los derechos del inocente, y por lo tanto en contra del que los viola, yo ya no le llamo violencia, le llamo coacción. Ahora, en Viena, en Austria, estaba esto, y un español allá en alemán, todo hablando, me dice, sí, pero es un problema de palabras. Bueno, yo quiero poner distintas palabras a distintos conceptos, porque si confundo toda la violencia, entonces ya no, porque entonces parecería que Bolívar o Hidalgo, y me voy muy lejos, porque todos decimos bravo Bolívar, pero a ver, justifíquenme usted la violencia de Bolívar, y por eso ayer yo leía de Rocio que justifica el uso de las armas en la Biblia, y se lo justifica a los españoles, y decimos, nosotros tenemos que levantarnos en armas, y lo siento, vamos a matar españoles, y Morelos dice, y mátenlos, extermínenlos, que estaba muy dura la palabra de Morelos, pero la dijo. ¿Por qué es posible? Porque hay que entender qué es lo que significa coacción. Es voluntad también. Y es voluntad de vida, pero también es factibilidad. Y la factibilidad es el ejercicio real de la voluntad de vida, porque si yo tengo voluntad de vida y no tengo medios, lean el capítulo 19 del segundo tratado del gobierno de Locke, John Locke. Él inventa, es el gran teórico del liberalismo, pero del liberalismo revolucionario, porque eran los burgueses que tomaban el poder en Inglaterra. Y él dice, pues en una lucha no se defiende a uno solo con el escudo. Uno tiene que sacar el arma para también poder agredir al que me está agrediendo. Y él justifica la lucha armada. Si usted lee en el texto desencajado, dice, mira el Che Guevara. No, John Locke. Léanlo. Entonces, el pueblo, en la medida que recibe a la clase dirigente que se hace dominante y sin consenso, empieza a reprimir. Y empieza a reprimir con el ejército y la policía y las armas. El pueblo tiene todo el derecho de defenderse con los mismos medios. Si ustedes vienen a boxear, pues yo boxearé. Si usted usa un cuchillo, pues yo usaré un cuchillo. Y si usted viene con una ametralladora, yo voy a usar una ametralladora. Y siempre fue así. Clausewitz lo dice muy bien en la segunda parte del Tratado de la Guerra. La defensa es armada y el pueblo español se armó. Y él dice, cuando un pueblo es armado es invencible. Y lo dice un estratega alemán de la guerra. Y eso lo han hecho los guerrilleros españoles contra Napoleón, nuestros guerrilleros contra los españoles, porque después se hicieron ejércitos regulares, pero Güemes y la gran libertadora de Bolivia y el norte de Argentina era una guerrillera. Es decir, esa gente tuvo que usar medios. Lo único que su finalidad no era matar al otro, sino defender al inocente. Yo siempre pongo el ejemplo muy fácil de una señora que va con su hijo y viene un secuestrador con un revólver. Hay 3 vidas. No hay que matar, pero cuando en concreto el principio puede tener contradicciones, porque son 3 vidas, hay que salvar 3 vidas. El secuestrador con el revólver quiere secuestrar al hijo de la señora o a la hija. La señora, como es pacifista, le dice, ¿cómo no, señor? Yo no le voy a hacer nada, así que lléveselo. Es una inconsciente, es una madre. No, la madre se traba con el secuestrador y pongamos que logra sacar el revólver y en la encrucijada lo mata. ¿Es una asesina? No, es una héroe. Hay que darle una condecoración. Defendió a su hijo. Ahora, si el secuestrador mató a la madre, sería un asesino. ¿Cómo entonces? El revólver solo que tira la bala no es el criterio. Hay que ver toda la complejidad. Por supuesto que en todas las épocas de la historia
los que se liberan usaron medios apropiados para hacerlo, y es ético. Y por eso hay muchos que dicen, la guerra justa no tiene ningún sentido. ¿Cómo no va a tener sentido? Porque en una guerra hay dos ejércitos, y los dos ejércitos tienen otro estatuto ético y político. Uno es agresivo y el otro es defensor, porque no van a ser los dos agresivos, estarían luchando por ocupar un lugar. Entonces, todo ejército agresivo, por ser agresión a otro territorio, queda inválida su motivación. Y todo ejército defensivo es justo, defiende la vida, el otro le está poniendo en jaque. El uso de medios adecuados para la defensa de la vida de un pueblo, por supuesto, incluye aviones, tanques, armas y todo lo que usted quiera, de un ejército regular o un ejército guerrillero, que es el que fueron nuestra gente. San Martín, por decir un caso argentino, era un militar profesional, que hubo pocos, porque era un profesional español, héroe de una batalla allá de Bailén, era un hombre que sabía cómo funcionaba el ejército. Llegó a Argentina porque había nacido en Yapeyú, que era una región de las misiones jesuíticas, donde su padre se acordaba de los misioneros y sabía que los indios eran dignos y estaba en contra de los españoles, el padre español de San Martín. Así que él vivió en una época, en una región de gente que protestó la expulsión de los jesuitas, que había hecho de las reducciones jesuíticas una república prácticamente independiente con armas, que no entraban ni los paulistas, ni entraban los de Asunción, ni entraban los criollos. Ahí los indios se defendían y tenían armas, y por eso lo consideraban un estado en el estado. Este San Martín llega a Argentina y entonces ofrece a empezar. ¿Y qué hace? En la Argentina es muy famoso los granaderos, ¿no? Eran 120 muchachos a los que las señoras les surcieron un uniforme. Claro, al hacer uniforme, el militar de la guerra regular, al poner un uniforme, ya no es un guerrillero, aunque sean 100, pero de hecho era un guerrillero. Entonces se pusieron atrás de un convento y cuando pasó un grupo de españoles le pusieron unas vaquitas, entonces descendieron, quisieron tomar las vaquitas y estos granaderos de a caballo, o es decir, eran gauchos, los rodean y los matan. La batalla de San Lorenzo, pues era una escaramuza guerrillera y casi todas las nuestras fueron eso. Violentas, por supuesto, en el sentido coacción. ¿Justificable? Totalmente. El asunto es ver la oportunidad política. Es decir, el foquismo es perfectamente posible, ética y políticamente. El asunto es ver su factibilidad o su oportunidad estratégica. Creo que en una etapa que fue desde Cuba hasta el sandinismo, en Nicaragua, dio cierto efecto el foquismo. Pero ahí ya después demostró que ya la cosa se había complicado y hoy sería muy ilusorio el plantear una violencia o una coacción legítima, foquista, en este momento en que un Allende logra llegar al poder electoralmente, pero le da el golpe a Pinochet con un ejército regular. Significó que Allende, bueno, fue un ingenuo, pero bueno, es parte de la historia. Hugo Chávez, pues no es ningún ingenuo, tiene su ejército. Pero Evo Morales no lo tiene en la mano, entonces es más débil. Y Correa menos. Entonces ahí hay toda una cuestión de factibilidad que es ya la política. Pero la cuestión de los medios, que son las armas, es fundamental en la política. Y desde Maquiavelo dice, Savonarola fue un profeta, pero no estaba armado, fracasó. Y entonces Maquiavelo dice, lo primero que hay que tener un ejército, y no mercenarios, eran todos mercenarios en Italia. Hay que tener de los hijos de la comunidad, porque si no después los mercenarios dominan a todo el pueblo, como pasó con los emperadores romanos. Está claro. Los medios de coacción son perfectamente posibles. Lo único que hay que ver es su posibilidad. Y digo, hoy no es lo más interesante en la política, porque lo que haces es incrementar a la derecha y permites mayor represión. O, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar a las escuelas militares y hay que crear una nueva estrategia defensiva que está surgiendo. Entonces, no sería nada extraño que uno pudiese escribir un libro
la estrategia latinoamericana. Para las escuelas militares, y leerles la segunda parte del libro de Clausewitz, ¿qué significa una guerra defensiva? Y entonces sí se puede ser muy fuerte en la gente defensiva. Como le decía, el pueblo cubano está armado, y todo el pueblo, y está organizado para cualquier invasión. Eso es estrategia militar defensiva. Y eso se sabe que es inexpugnable, porque hay que matarlo a todos. ¿Y qué ventaja tengo con matarlo a todos? Ya no tengo ninguna ventaja. Entonces, se hace muy difícil el cálculo del opresor, porque le cuesta demasiado caro. Es lo que se llama una victoria pírrica. El tal Pirro allá en la Turquía, pues metió todo su dinero y todo para tener una victoria contra otro grupo de los griegos, pero al fin triunfó y se desarmó todo su pequeño reino, pues estaba fundido. Entonces, una victoria pírrica es absurda, porque mato a todo el pueblo y ¿qué hago con eso? No gané nada. Entonces, un pueblo armado es invencible. Entonces, eso tendría que entrar en las escuelas militares. Yo podría darle unas clases de estrategia militar a los militares y si me invitan voy a ir y por supuesto, claro que no me van a invitar por ahora, pero quizás, no, pero en Bolivia podría hacerlo. Bueno, ese es un realismo crítico. La política no es cínica, pero tiene que ser inteligente, pero no es utópica, también hay que tener utopía, hay que ser realista, pero crítico. Porque si no uno tiene mil posibilidades de estar yendo hacia otros lugares. Y como las culturas tienen que ver con la organización política y los estados, y aún el diálogo intercultural también tiene que ver con los estados. Por eso es muy bella la definición. El Estado boliviano es un Estado intercultural, pluricultural y plurinacional. Entonces ahí hay categorías que hay que aclarar porque no están tan claros. Y además es un Estado en donde el pueblo es la sede del poder. Ya ahí coincide completo, pero entonces hay que explicarlo muy bien porque la gente a veces no lo tiene claro. Entonces y eso tiene que ir a las escuelas, tiene que ir en los libros de texto, para que el niño de 7 años empiece a entender la política de otra manera, ¿no? Y decir, tú, niñito, eres la sede del poder. Entonces vamos a votar entre nosotros cuál va a ser la clase mañana de matemáticas. Sería ideal, ¿no? Ese sería un postulado. Y entonces los niños verían que por su voto y su discusión, la señorita mañana va a enseñar lo que se discutió. Y son ellos los que decidieron. Miren qué cosas. Ese grupito de alumnos sería un problema para la escuela secundaria y la universidad, porque estaría preguntando y poniendo objeción a todo el mundo.